Hola, querido amigo, amiga, querido seguidor, seguidora de este canal Vida Mejor, Psicología y Fe. Feliz Día de la Divina Misericordia para todos los que vean este video hoy en el Día de la Divina Misericordia y también para los demás, porque la misericordia de Dios es infinita y el abismo de su misericordia es inagotable. Así que todos los días son días de la Divina Misericordia de nuestro Señor. Bueno. Este no será un video de psicología o de desarrollo personal para todos los que les interesan esto. Bueno, si bien si hablamos de psicología como ciencia de la conducta humana abarca todo, porque abarca todos los signos que estamos viendo hoy en día en la conducta humana de tantos hombres, las guerras, las masacres, las confusiones, son indudables aspectos, indicadores de que estamos mal, ¿verdad? Con nuestra psicología, con nuestra conducta humana. Pero es un video más bien orientado a nivel histórico, a nivel de la fe, ¿verdad? Y no solo de la fe, yo creo que es para gente, para todos, porque sinceramente el que no se da cuenta del tiempo en el que estamos viviendo es porque está ciego, ¿verdad? Por lo menos quienes peinamos ya algunas canas, hemos pasado por épocas diferentes y nunca han sido tan claros los signos de que, ¡pum!, esto está como dado vuelta, ¿verdad? Inclusive mi hijo de 25 años hace poquito me decía, mami, vos te estás dando cuenta lo mal que está todo a nivel de guerras, cómo está convulsionado el mundo. Entonces yo dije, Daisy, él me dice esto y está en la flor de la edad y piensa que su época es la mejor que hay. Evidentemente hay cosas que no están bien, ¿verdad? Bueno, quiso Dios, por su misericordia infinita, que hoy me encontrara en la mañana con dos videos muy interesantes. Se los voy a dejar aquí. Uno del padre Lofeudo, que en realidad él ha sido siempre bastante escéptico a todas estas cosas, a todo este bombardeo que hay en redes acerca de los últimos tiempos, la parucía de nuestro Señor, los eclipses, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que ha dicho es muy sensato y muy que uno dice, pues si el padre los feudo lo está diciendo, ¿verdad? Nos lo está señalando, evidentemente también este es un signo, porque no es cualquier sacerdote o no es cualquier persona que desde siempre haya estado hablando de todo esto, ¿verdad? Y la otra es un video también muy, muy, muy interesante, un diálogo entre Sandra Mianovich del canal Diálogos de Esperanza con el padre Rivas, hablando acerca de la divina misericordia y también los signos, ¿verdad?, de estos tiempos. Entonces he sacado elementos de estos dos videos y bueno, algunos elementos que le van quedando también a una en la cabeza de todo lo que ha venido oyendo, pero no comunicaba hasta ahora, sino que le pedía al Señor mucha sabiduría y que cuando llegara el momento de hacerlo, Él me lo fuera indicando. Y yo creo que estamos ya, ¿verdad? En el momento. Ya las puertas de la misericordia de Dios, ya, o sea, ya Dios, ya Nuestra Señora con tantos pedidos de paz, 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 oración. Yo creo que ya no se puede hacer más, pero no tenemos que asustarnos, no tenemos que asustarnos, pero sí, como dice el Señor, saber distinguir los signos de su próxima venida, los signos de estos tiempos. No nos quedemos eh, dormidos, no nos quedemos dormidos como los apóstoles en el momento en que Jesús estaba en agonía, o sea, no nos quedemos dormidos en este momento en que el mundo está en agonía, la iglesia está en agonía, porque somos el cuerpo de Cristo, entonces Cristo mismo sufre por cada uno de nosotros, incluso yo me atrevería a decir por cada uno de los seres humanos, porque todos estamos llamados a participar de esa vida divina, ¿verdad? Entonces, bueno, yo aquí les dejo algunos indicadores, algunos signos que fui viendo, uniendo un poquito el tema de misericordia divina,
signos de los tiempos, parucía, eclipse, ¿verdad? Que tanto se habla del eclipse del 8 de abril, señales cósmicas. Jesús dijo que anticiparían a su venida, ¿verdad? Las señales cósmicas. Le pido que los lean, lo vean con atención. No es recogido, por supuesto, de estas fuentes que les dije. No es para alarmarnos para nada, sino para abrir nuestros ojitos, ¿verdad? Estar atentos y que seamos como las vírgenes que tuvieron su lámpara encendida, ¿verdad? Y luego de recoger todos estos signos, digamos, todos estos comentarios que tomé de, de estos canales, les dejo a ustedes para que ustedes sean quienes saquen sus propias conclusiones, quienes pongan sus comentarios y quédense hasta el final porque les voy a decir qué podemos hacer ante este panorama, ¿verdad? Recordemos que Jesús nos habla que cuando veamos que pasan estas cosas, no tengamos miedo, no nos desesperemos, sino más bien alegrémonos. Alegrémonos porque ya viene nuestra esperanza, se acerca nuestra salvación. Entonces, atención, ¿sí? Y quienes no son cristianos también, atención, porque esto se está viendo, lo están viendo muchas personas en todo el mundo, de diferentes también, em, de diferentes países, de diferentes credos, ¿verdad? Entonces, algo hay en todo esto. Estamos ante un enjambre de señales que nos rebasan, que ni siquiera podemos nosotros interpretar, ¿sí? Aclaro que todo esto, yo trabajo en algunas radios de la iglesia, trabajo en algunas pastorales, no lo estoy haciendo a modo de eh, comunicación oficial de la iglesia, nada que ver, lo hago de manera personal, ¿verdad? Es mi opinión ante todo esto que estamos viendo y me siento obligada a compartirlo con ustedes. Bueno, vamos a ver entonces esos signos, esas cosas que me han llamado la atención a las que hago referencia. Bueno, vamos a tratar de ir mencionando algunos de esos indicadores, signos de señales que ha habido recientemente que menciona el padre Lofeudo en ese video que les invito a ver. Por ejemplo, él menciona el rayo sobre la cúpula de San Pedro que cayó la noche justamente del día en que Benedicto XVI había declarado su renuncia. Otro signo, la paloma que fue atacada y muerta por la gaviota. Otro signo, estamos hablando de signos que han ocurrido en la iglesia, ¿verdad? Otro signo, la gaviota o gavilán junto a la chimenea en aquella fumata en el 2013 y que estuvo allí varios días. Otro signo, el incendio de la Basílica de la Natividad en Belén. Otro signo ha sido la niebla que tapaba la cúpula de San Pedro la mañana del funeral del Papa Benedicto XVI. Hoy, por ejemplo, ocurre un terremoto en New York y realmente New York no es lugar de terremotos, además de todos los últimos, ¿verdad? Terremotos y sucesos ahí que han ocurrido en los últimos años. Bueno, parece que el epicentro está en New Jersey. Otro signo del que habla el padre de los feudos y otras tantas personas, ¿verdad? La guerra en Medio Oriente. Otra también anterior al terremoto de New York del que hemos hablado, cayó un rayo sobre la Estatua de la Libertad. Y es interesante que el padre menciona un libro que se llama María está llamando, de hace ya 70 años atrás, donde no se podía creer todo esto que decía ahí que iba a suceder, unas profecías, ¿verdad? Diciendo que
Hemos cerrado nuestros oídos en boca de Jesús, han cerrado sus oídos, sus corazones, se acerca la hora en que ocurrirán desastres en todas partes, habrá combates en todas partes, hambres, aguas contaminadas, sentirán frío cuando deberían sentir calor, grandes olas estrellándose en las costas, aumentarán en muchas partes las inundaciones, aumentarán las guerras, las enfermedades desconocidas. Hablaba también la Virgen en ese momento de una falsa paz que existiría entre palestinos e Israel, diciendo el Señor que la única paz verdadera es la que procede de la paz que nos dio el Señor. Y hablaba muy específicamente en este libro, que es de Editorial Lumen, Buenos Aires, ¿verdad? De acerca de Estados Unidos, que si no regresaba a Dios, y hoy vemos que Estados Unidos es un gran promotor del aborto, que hay cualquier cantidad, los que han visto la película Los Ruidos del Silencio, han visto bueno, todo lo que ocurre, ¿verdad? Con los niños, situaciones de abuso, etcétera, y que muchas veces son grandes gobernantes y personas famosas que conocen todo esto. Entonces ya en ese momento hacía un llamado a la conversión de Estados Unidos. Dice, yo les he hablando a la Virgen en nombre de su Hijo Jesús, hablado acerca de todo lo que ocurriría, pero no quiere comprender. En 1917 decía, llegará un periodo de tormenta en el que desde Oriente habrá un grito de llanto desesperado de las partes de mi hijo. Las partes de su hijo son Palestina, justamente, ¿verdad? Habrá dolor y desesperación, una población entera será arrasada. Bueno, increíble. Todo esto para ese momento sonaba rarísimo, pero es lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Otro signo del que se habla es de todas estas manifestaciones cósmicas que menciona el padre Lofeudo acerca del eclipse, ¿verdad? Que hubo hace 7 años. Habla de que ha escuchado acerca de muchos estudiosos de la Biblia, de los tiempos, sobre todo los judíos mesiánicos, son quienes más conocen de todo eso, que el tiempo ocurrido entre eclipse y eclipse es de 6 años, 6 meses, 6 días y 6 horas, o sea, se repite el 6, ¿verdad? El famoso 666. El anterior eclipse pasó por 7 ciudades llamadas Salem. Salem significa paz. Dicen que Salem es la actual Jerusalén, ¿verdad? Pasó por 7 ciudades de Estados Unidos justamente de ese nombre. Vendría a ser como un llamado de Dios a la paz. Y ahora, dice el padre Lofeudo, casualmente pasa por 7 ciudades con el nombre de Nínive y según parece bajo la constelación de la ballena, lo cual nos recuerda a Jonás, ¿verdad? Sería como un llamado eh, a la conversión, precisamente. Además, es interesante que el eclipse de este día, del 8 de abril, será en el día de la Anunciación, que tenía que haber sido el 25 de marzo, pero se fue desplazado al 8 de abril. Es como que lo que estuviera eclipsado es el tema que representa, dice el padre, la encarnación, este acontecimiento que es fundante de nuestra salvación, la encarnación del Verbo eterno que asumió nuestra carne humana. O sea que podríamos interpretar que no solo ese día es postergado, sino que es oscurecido por el eclipse, por el mundo. ¿Quién lo oscurece? Bueno, el mundo. Pero aquí llama la atención que el padre Lofeudo nunca había hablado tan drásticamente acerca del oscurecimiento o el eclipse que puede hacer a la salvación la iglesia. Y acá dice que principalmente es oscurecido todo este misterio de salvación por la iglesia. Y él va a decir, me refiero aquí a la iglesia,
no a toda la iglesia, pero una iglesia que no reconoce la importancia de la encarnación, que no le abre al mundo los ojos diciendo conviértanse, arrepiéntanse, dejen de pecar, una iglesia que parece que no grita el anuncio acerca de dejar el pecado porque no habla del pecado, más bien, y esto lo agrego yo, trata de quedar bien con el mundo, relativizando el mal, relativizando el pecado, incluso han llegado a decir que el infierno no existe o que el infierno está vacío. Y no es solo una iglesia que no dice todas estas cosas, sino que parece que a veces dice lo contrario, esto lo digo yo, o que no lo cree. Si no lo dice es porque no lo cree, es verdad. Entonces, bueno, ¿qué hablar? Dice el padre Lofeudo de todo lo que se habla mientras no se habla del amor de Dios, no se habla de la encarnación, de todo lo que se habla del diálogo de igualdad con todas las religiones, que todas las religiones son manifestaciones de la voluntad de Dios, cuando lo que sabemos es que lo que quiere Dios es que todos seamos hijos suyos a través del bautismo, ¿verdad? Y que quiere nuestra salvación, la salvación de todos, pero que solo se puede dar en Cristo Jesús. Y aquí quiero agregar yo, estas ya no son palabras del Padre Lofeudo, una iglesia que pone en el altar a una entidad demoníaca adorada por los indígenas como es la Pachamama y que se deja que oren sobre él chamanes, espiritistas, ¿verdad? Brujos, ¿verdad? Una iglesia que está sembrando herejías por doquier. Respecto a las herejías que se están sembrando en la comunicación de la iglesia, aquí vemos que según el padre Lofeudo, este sería el eclipse al que debemos temer, porque nunca como ahora es que está ocurriendo esto. Ese es el eclipse al que debemos enfrentarnos, del cual tenemos que defendernos con la luz de Cristo y preocuparnos también del que el mismo día del eclipse, el 8 de abril, día que celebramos la Anunciación, va a salir un documento del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, del que ya se está hablando bastante, ¿verdad? Y bueno, esperemos a ver qué es lo que dice, ¿verdad? Em, ¿Qué hay que hacer ante esto? Dice el Padre Lofeudo, mucho ayuno, mucha oración, reparación con la Eucaristía, no solo preocuparnos, sino ocuparnos de todo lo que ocurre en la iglesia, porque lo que ocurre en la iglesia es lo que va a repercutir en el mundo, ¿verdad? Entonces, igual no temer, porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y ahora quiero volver al video, al diálogo que se establece entre el padre Rivas y Sandra Mianovich en este otro video que les dejo al final, en el cual el padre Rivas habla de lo que estamos viendo hoy en día es un eclipse de la misericordia, o sea, un oscurecimiento de todo el tema de la misericordia divina, ¿verdad? Que uno, hay tres, esta revelación de Jesús a Santa Faustina Kowalska, justamente del lugar de donde era nuestro Santo Padre Juan Pablo II, esta devoción que él promovió tanto, tiene tres fines o tres facetas. Una es dar a conocer al mundo la misericordia divina brotada de Cristo crucificado. Les invito a ver un poema ahí que subí en Shorts hoy sobre lo que significa la divina misericordia. Otra segunda faceta es despertar la confianza de la humanidad en el amor o de los pecadores en el amor misericordioso de nuestro Señor, o sea, es ir preparando la conversión. Y la tercera, a la que parece que no le tiene mucho afecto, dice el padre Rivas, el clero actual, es preparar a la humanidad para su segunda venida. Y él destaca un dato curioso, que es que la segunda venida a nosotros de Jesús nos debería llenar de alegría, de esperanza,
pero resulta que justamente a mucha gente religiosa le llena de temor. Entonces parecería que quienes más se tendrían que alegrar de ver signos, de ver todo esto, quienes más se tendrían que alegrar con la segunda venida de Jesús es justamente la gente religiosa y sin embargo es la gente que está como con más miedo. Y el mensaje de la Divina Misericordia, tercer fin del llamado a la Divina Misericordia es claro, es preparar al mundo para la segunda venida de Jesús. Entonces es algo que no tenemos que temer. Pareciera que quienes tendrían que estar esperando a Jesús porque lo aman, dicen más bien, no, no, Jesús, no vengas, quédate ahí porque aquí estamos bien, en el mundo como está ahora, disfrutando de todas las cosas que tenemos aquí. Esto lo agrego yo, no lo dijo el Padre, pero bueno, va en esa sintonía. Lo que sí el Padre dijo, el Padre Rivas, es que parecería que se cumple las palabras esas de su primera venida que aparecen en San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, em, él da un mensaje en el que dice, Dios te ama muchísimo, murió por ti, no tienes que tener miedo, las puertas de la divina misericordia de Dios, del perdón, de la confianza en Él, están abiertas en este momento. Jesús nos dice, como dice en el Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, entraré y cenaremos juntos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Otro signo que menciona el padre Rivas y que para mí es signo también de estos tiempos que estamos viviendo es la sensación de gran apostasía, ¿verdad? De la fe, de esa rebeldía contraria a todo lo que tiene que ver con Dios. Jesús sufre porque ve el alejamiento de la humanidad, sufre por quienes están apostatando de la fe, quiere consolarnos, abrazarnos, y este realmente es el último llamado de Jesús para confiar en su divina misericordia. Otro signo que va dentro de la apostasía es que echan la culpa a Dios de las cosas en realidad que la culpa es del ser humano, ¿verdad? Eh, que son producto de nuestra libertad, ¿no es cierto? Em, y un signo que también como sacerdote a él le llama la atención, al igual que el padre Rivas, que parece que los sacerdotes no hablan mucho acerca de la misericordia de Dios, no hablan mucho acerca del amor de Dios. Esto es importante que ellos los dicen siendo ellos mismos sacerdotes, ¿verdad? Entonces, recordemos el mensaje de Dios, este gran llamado a la divina misericordia que nos hizo Juan Pablo II. Recordemos, dice el padre Rivas, que cuando la gente tenía miedo de que lo que nos iba a decir este papa, que porque era alemán, decían que, esto lo digo yo, ¿verdad? Que era nazi, no sé qué, y que andaban todos con miedo y que qué lástima que lo habían escogido a él. Lo primero que nos dice es Deus caritas est. Dios es amor y nos da esa encíclica maravillosa que habla del amor de Dios que todos deberíamos leer en este momento de la historia para prepararnos a esta venida del Señor, ¿verdad? A estos últimos tiempos de la misericordia. Entonces, ya el Señor nos está diciendo, esta es la última, es el último llamado a confiar en la misericordia del Señor. Y luego Sandra Mianovich, que acompaña al padre Rivas, saca el tema del eclipse y dice, es curioso que el día del eclipse sea después del día de la Divina Misericordia, como si dijera, el Señor se está acercando ya el tiempo de la justicia, cuidado porque las puertas de la misericordia están cerrándose. Y es curioso que las ciudades por las que pasa ahora el eclipse, recordemos también lo que señaló el padre Lofeudo, recogiendo información, ¿verdad?, de muchas personas estudiosas del tema, tienen que ver con Nínive. O sea, pasa por ciudades de Estados Unidos eh, que, que se llaman así, ¿verdad? Entonces es evidentemente, si recordamos el pasaje del profeta Jonás, ¿verdad?
es un llamado a la conversión. Y aquí agregamos que justo va a estar supuestamente bajo la constelación de Jonás, todo el eclipse, ¿verdad? Entonces, conclusión. Hay muchos llamados a la conversión, muchos profetas hoy en día hablando del tema. Evidentemente, todo lo que ocurre es un llamado a la conversión. Y por esto el Padre Rivas se ha volcado a este ministerio de promover la devoción a la Divina Misericordia. Que no entendamos mal, lo digo yo, no consiste en que hay que estar rezando todos los días la coronilla y chau. Si nosotros no nos abrimos al amor misericordioso de Dios, eso no nos sirve de nada. Hay que rezar la coronilla, pero entrar en ese amor de Dios, entrar en esa confianza infinita, pasar por la puerta de la misericordia, o sea, pasar por los canales de la divina misericordia, que son, recordemos, los rayos que salen del cuerpo de Cristo en esa visión que tuvo Faustina Kowalska, Santa Faustina Kowalska, son los rayos rojos representando a la sangre, que para nuestra iglesia representa los sacramentos, y el azul representando el agua, que simboliza el Espíritu Santo. El que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed. Entonces tenemos que dejarnos inundar por esos rayos de misericordia. Y ahora vamos a darles un mensaje final, como, bueno, conclusión un poquito a todo esto de qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces luego de todo esto, ahora sí, saquen sus conclusiones, me las dejan en comentarios. ¿Qué hacer? ¿Mm? ¿Qué hacer? Todos somos hijos de los tiempos en que vivimos, entonces tenemos que dar una respuesta a todo esto. En primer lugar, no alarmarnos, alegrarnos, alegrarnos, porque eso nos dijo Jesús: el día que vean que suceden estas cosas, alégrense porque se acerca vuestra liberación. En segundo lugar, oración permanente. Oración, no solo las oraciones básicas, rosario de todos los días, Eucaristía, las jaculatorias que están en el libro del peregrino ruso, de los monjes orientales, los monjes del desierto, con solo decir todo el tiempo: Jesús, Señor, ten piedad de mí. Jesús, mientras estoy trabajando, estoy haciendo todo, Jesús, en vos confío, es una forma de mantenernos en un estado de oración constante. La presencia de la Virgen María, para todos aquellos quienes creemos en ella como Madre del Señor Jesús y Madre nuestra. Él está con su madre, ella está con él, entonces mucha oración a ella, porque ella es la que en este momento detiene el castigo que podría venir sobre todos nosotros, ¿sí? Y la que le aplastará la cabeza a la serpiente, así como se menciona en Apocalipsis 12, ¿sí? Cuando en Génesis el Señor le dice a Eva: enemistad pondré entre ti y la serpiente, entre su descendencia y la tuya, y ella te aplastará la cabeza. Bueno, muchos signos hoy en día de cómo se está manifestando la Virgen María hoy en nosotros. No transmitir miedos, temores, desesperación, seguir como siempre, siendo testigos del amor de Dios en nuestro trabajo, en nuestra fe, en nuestra familia. Pero si alguien nos pregunta, tenemos que dar cuenta de verdad de todo esto que está pasando. O si llega en el momento la conversación acerca del tema, expresar de verdad eh, el punto de vista, ¿verdad? Que sentimos, porque eso puede ayudar también a mucha más gente a abrir los ojos. Seguir formándonos en las Sagradas Escrituras, seguir formándonos en la sana doctrina del magisterio de la Iglesia de todos los tiempos, anterior a todas las cosas que vemos ahora que parece como que no calzan mucho, ¿verdad? Pero tenemos un catecismo perfecto, donde podemos formarnos y ver qué es todo lo que se dice.
acerca de estos tiempos, acerca de la parucía, acerca de señales que acompañarían, ¿verdad?, a la segunda venida. Todo eso está en la palabra de Dios y está en el magisterio de la iglesia, en el catecismo de la iglesia católica. Lo pueden leer también los hermanos que no sean católicos, ¿por qué no? No hay nada que esté ahí que ustedes no crean, estoy segura, si lo leen de verdad conscientemente. Y ver en todo esto, a pesar de todo lo que se ve, de todo lo que nos puede producir tristeza, desesperanza, por la situación del mundo que estamos viviendo, por la confusión en la iglesia, un llamado a vivir, seguir viviendo en el amor de Dios, en el gozo, en la esperanza y estar atentos, sin desesperar, viviendo cada día a la vez. No hay, sinceramente, otra cosa que nosotros podamos hacer. Las enseñanzas de siempre las tenemos, cómo podemos ser apóstoles de Jesús, si de verdad nos toca en este momento ser esos apóstoles de los últimos tiempos, todo está escrito ya. Así que sigamos de verdad, de corazón todo esto, que esta sea una invitación nueva que el Señor nos hace a la conversión, porque al fin de cuentas, si Él nos está hablando a través de diferentes signos, es para nuestra conversión. Entonces, ese es el fin principal. Convirtamos nuestro corazón, transformémoslo cada vez más en el de Él, hasta tener esos mismos pensamientos y sentimientos de Cristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Si les gustó, den like, compartan para que también llegue a otras personas que por ahí están desesperadas por todo lo que pasa, pero que puedan sentirse motivadas, ayudadas y alegría. Que nadie nos separe del amor de Cristo Jesús, ni pueda quitarnos este gozo profundo que tenemos y que siempre hemos tenido. Que la misericordia del Señor esté con todos ustedes, no solo hoy, sino siempre.